de julio de 1810, una revuelta popular alentada por un grupo de criollos del nuevo reino de Granada dio voz al descontento del pueblo y encendió la chispa de la lucha independentista colombiana. En la madrugada del 21 de julio, 50 personajes ilustres firmaron un documento que, pese a ser conocido popularmente como el Acta de la Independencia, exigía libertades políticas para los criollos, mas no la separación de la corona española ni la libertad del pueblo. Aunque el triunfo de la lucha independentista solo llegó en 1819 con la batalla de Boyacá, el 20 de julio, los colombianos celebran el Día de la Independencia, sin que muchos conozcan los pormenores del origen de esta celebración. En el año 2010, mientras el país se preparaba para conmemorar 200 años de esta celebración, una serie de eventos inesperados relacionados con el Acta de la Independencia llevó a un grupo de científicos e investigadores a desandar las huellas dejadas por este documento en la historia de Colombia y a realizar en el 2011 una inusual exposición. El 20 de julio, los colombianos recuerdan la revuelta popular que dio origen a su declaración de independencia y se unen para exaltar el orgullo patrio. Los líderes se engalanan. Los museos son el centro de atracción y sus tesoros son admirados por el público como prueba de su soberanía. Durante casi 2 siglos, las celebraciones se sucedieron sin mirar de cerca su origen, hasta que el 20 de julio de 2011, una inusual exposición museográfica reveló una historia con nuevas particularidades de un documento conocido como Acta de la Independencia de 1810. Es importante mirar el acta y la historia básicamente porque la historia produce documentos, no necesariamente lo que entendemos como un registro sobre el papel, sino circunstancias y evidencias de una serie de acontecimientos. La mayoría de los colombianos que cada 20 de julio celebran la independencia parecen estar seguros de conocer los hechos reivindicados por el acta. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre su aspecto o su historia, el desconocimiento salta a la vista. El acta de la independencia fue la que se firmó después de que sucedió la batalla del puente Boyacá. No tengo ni idea. Supongo que es un documento que se inscribió a la hora de la independencia y que decreta todos los derechos que se hicieron. El documento que nos identifica como un pueblo libre de un poco como la esclavitud que se estaba viviendo en ese momento con la monarquía española. No me acuerdo. El acta, el escrito donde supongo que se declara la independencia El acta que se firmó cuando hubo la independencia de Colombia, supongo. Es el documento en la que firmaron la independencia, en la cual Colombia quedó independizada de los españoles. Documento que se firmó el día que se dio la independencia, el grito de independencia. Supongo que es cuando firmaron que ya Colombia era un país libre. No, exactamente no lo sé, lo supongo. Según escribe Ignacio Borda en el libro de La Patria, el documento firmado en 1810, lejos de ser un pergamino, era un cuadernillo que contenía varios escritos consecutivos que hacían parte del libro de las actas del Cabildo. Borda asegura además que se trataba de un cuaderno empastado en terciopelo rojo, escrito sobre recio papel azuloso de la época y marcado con el sello real. Ese mismo día se hizo un duplicado al cual fueron agregadas 15 firmas que habrían faltado en el primer documento.
Se firman inicialmente 38 rúbricas que luego al día siguiente personas que fueron elegidas para completar en ese caso el conjunto de los registros y de las rúbricas que iban a refrendar el documento. Físicamente debe ser como un papel pergamino. Sí, un documento viejo. ¿Un papel? Pues un papel. Me imagino que es un pergamino largo. ¿El papel? Documento, papel. Imagino que es un manuscrito. Con una letra bastante estilizada, con tinta. O sea, un documento bien antiguo, con firmas. El documento que por siglos materializó el espíritu patriótico neogranadino no solo dista bastante de lo imaginado por sus herederos, sino que actualmente es inaccesible para ellos. Nunca podrán conocerlo, pues varios eventos desafortunados destruyeron el testimonio que estos consignaban. La copia del original del libro de Cabildo fue vista por última vez en 1872 en un acto que se realizó en la Plaza de la Constitución, donde el decano de la Universidad Nacional recibió este documento. Fue puesta en el busto de Acevedo Bernal y mientras el decano daba un discurso se desapareció, mas nunca se tuvo noticia de ellas. Con relación al documento original, se perdió en el incendio de las Galerías Arrulas en 1900. La exposición realizada el 20 de julio de 2011 asumió pues un propósito inusual, exponer un documento histórico que ya no existe. ¿Cómo puede ser posible? Un documento se transforma en monumento en la medida en que adquiere otro tipo de valores. En el caso del acta, los elementos que se vuelven muy importantes para decir que es un monumento cuando se transforma en un cuadro conmemorativo. Y como cuadro conmemorativo tiene una serie de imágenes que le dan un sello simbólico. Pese a que los originales del libro del Cabildo no consiguieron llegar al siglo XX, una alegoría creada en 1850 llegó intacta hasta nuestros días. Finalizando el año 2009, un coleccionista privado entregó al Grupo de Conservación de Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia un documento que al parecer se trataba de la primera impresión de una alegoría del Acta de Independencia de 1810. Digamos que las alegorías del Acta de la Revolución de 1810 han pasado desapercibidas en muchas instituciones culturales. Ahora, responder por qué es una pregunta bastante difícil. Por un lado, se debe también a que no son obras originales como tal. Esta investigación es un tributo necesario e importante para estos documentos que tienen una relevancia interesante en la historia de Colombia. Para conocer la historia de la impresión que acababan de recibir, el equipo llevó el documento al laboratorio. Establecer la fecha de la primera impresión de las actas de la Revolución de 1810 fue un proceso de investigación bastante complejo porque, por un lado, se emplearon herramientas y métodos de estudio propios de las ciencias exactas, fundamentalmente el estudio de los materiales, de los pigmentos, del papel, del tipo de fibras, pero por otro lado también se utilizaron herramientas de las ciencias sociales, fundamentalmente el análisis de los elementos plásticos, ¿cierto? Digamos que esta impresión ya nos daba pistas acerca de dónde fue hecha, porque está referenciada en la parte inferior de algunos de los ejemplares que encontramos, que la impresión fue realizada por Hanke y que fue realizada en París por el taller de Le Mercier. Esto evidentemente quiere decir que para la elaboración de estas actas es en realidad entre 1849 y 1851, por lo cual la fecha más probable que nosotros suponemos es 1850. Un documento casi desconocido por más de un siglo se revelaba como un impreso de 1850 cuyo valor testimonial exigía ser conservado. Su aparición hacía evidente cuán poco se sabía acerca de la historia del acta. Bueno, lo que viene a ser el aporte de la lectura de esos elementos iconográficos que tiene el facsímil de este cuadro conmemorativo del acta, digamos que es muy rico. El interés se concentró mucho en la alegoría y en el escudo. La alegoría, en cuanto que la representación de la libertad, allí está implicando a una mujer vestida con una serie de atributos y el que más se destaca es el gorro frigio y un gato. Y es, digamos,
un origen de la alegoría de la libertad de los más antiguos, en que el gato, por entenderse como un animal que produce gran independencia, que es muy libre, entonces en esa medida pues se tiene como primer referente de la alegoría de la libertad esta mujer con el gorro frigio y con el gato. Sometido a los azares del tiempo, el documento firmado en 1810 se había transformado en una alegoría impresa en 1850, es decir, en una representación simbólica de las ideas que los próceres respaldaron con su firma. Durante la celebración del Bicentenario, esta alegoría o representación fue exhibida como bien museográfico en el Congreso de la República, señalada como la primera réplica del Acta de Independencia. La escenificación de un objeto histórico logra toda su madurez cuando lo encontramos en un museo. Allí el escenario es un escenario que está diciendo del gran valor que se le ha dado al objeto. El 20 de julio de 2010, en medio de otra celebración independentista, una nueva alegoría entró en escena redimensionando la investigación. Acta de la Revolución del 20 de julio de 1810. En el año 2010, mientras el país descubría un nuevo símbolo, los investigadores leían en él importantes mensajes enviados desde el pasado. La coexistencia de la alegoría de 1850 y de la conservada en la urna centenaria reflejaban diferentes formas de simbolizar la independencia del país. ¿Cuál era el origen del acta de la urna? ¿Quién y por qué decidió crear una alegoría en 1850 antes de la desaparición del Acta del Cabildo de 1810? El estudio de la historia del documento fundacional de la nación comenzaba a entregar más preguntas que respuestas. Durante la celebración del Bicentenario de la Independencia de Colombia, los entonces dirigentes de la capital y de la nación, alcalde Samuel Moreno y presidente Álvaro Uribe, abrieron la urna cerrada en 1910, regresando a la luz varios documentos depositados allí, entre ellos una nueva alegoría del Acta de la Independencia. Estamos llamados a reconocer históricamente la nación. ¿De dónde provenía y qué relación tenía con el impreso de 1850? Para 1910, con motivo de la celebración del centenario de la independencia, se ordenan al menos dos impresiones. La primera corresponde al acuerdo número 8 del Consejo de Bogotá, donde se autoriza al señor Elicio Medina a imprimir al menos 1000 ejemplares que serían distribuidos por los consejos de todo el país y también en un acto público que se celebraría el 20 de julio de 1910. Existe otro acuerdo de la Comisión Nacional de Celebración de la Independencia que solicita la impresión de al menos 1500 ejemplares en Europa con algunos ajustes con relación a la ortografía y otros tipos de enmiendas que nosotros en nuestra investigación no pudimos encontrar. Inicialmente esta acta debía realizarse en París. No obstante, esta acta fue impresa en Leipzig. No conocemos el número exacto de ejemplares impresos, pero sí sabemos que conjuntamente con el acta se imprimieron otros documentos con motivo de la celebración, como el álbum de imágenes de Bogotá de Torres Méndez. En 1910, el apellido Sperling ya hacía parte de una larga tradición industrial y comercial cuyo protagonismo fue notable en el centenario. La Junta de Festejos le pidió una edición del álbum de costumbres colombianas realizado por Ramón Torres, el cual fue depositado junto con el acta en la urna centenaria. Esta acta sería una entre 1500 que se le pidió imprimir a Sperling. Las primeras que manda a imprimir la Junta de Celebración del Centenario de la Independencia terminan imprimiéndose por Víctor Sperling en Alemania. De estos ejemplares encontramos en una primera instancia una copia en el Museo de la Independencia Casa del Florero y con la apertura de la urna centenaria el 20 de julio de 2010 apareció otra.
que además tenía la información de dónde fue hecha, lo cual nos permitió ubicar ambas copias. Posteriormente apareció o encontramos otra en la Academia Colombiana de Historia aquí en Bogotá. De la otra edición, que fue hecha por el Consejo Local mediante el acuerdo número 8, que fue impresa además por el taller de Medina Hijos aquí en Bogotá, solamente hemos encontrado 2 copias que reposan en el Archivo General de la Nación. El hallazgo de distintas versiones de la misma alegoría implicó replantear el diagnóstico sobre su estado, pues no se trataba del estudio de una obra singular, pero tampoco de una serie. Los efectos que tenían los distintos recubrimientos sobre los ejemplares pues eran evidentemente muy negativos, aunque desde el punto de vista de la materialidad o de la relación de las sustancias químicas que componen las actas y los recubrimientos no implican mayor riesgo, sí lo eran desde el punto de vista estético, debido a que estaban ocultando e impidiendo ver las características de estos objetos. Además de los recubrimientos, una de las cosas que más afectó el estado de conservación y los deterioros de las actas fueron justamente los soportes auxiliares, porque se usaron adhesivos que son muy ácidos y que aportan, digamos, acidez al papel, lo que disminuye su tiempo de vida útil. La investigación, que comenzó con un solo documento, ahora se multiplicaba. Además de analizar 3 copias de la alegoría impresa en Leipzig en 1910, el equipo estudió 2 copias de la alegoría realizada en Bogotá. Las razones por las cuales el acta elegida para la urna fue la impresa en Alemania y no la impresa en Colombia se encontraban detrás de este proceso. Las actas elaboradas en 1850 en París son unas actas que están realizadas sobre papel de trapo y que tienen la superficie tratada con diferentes materiales, algunas de ellas incluso con blanco de zinc. Son papeles muy resistentes que se conservan muy bien hasta estos días. Con relación a las actas ya elaboradas para las celebraciones del centenario, me refiero al acta realizada en Alemania por la casa de Victor Sperling en Leipzig. Es un acta que está hecha con fibras de maderas tratadas, con una presencia bastante alta de alfa-celulosa, y también son unos papeles de una alta calidad. De ahí el acta que salió de la urna centenaria se encuentra prácticamente nuevo. La impresión hecha en Bogotá es muy significativa por la historia, pues nace de un acuerdo municipal, pero había, digamos, que una competencia con la Comisión Centenaria, que también quería hacer otra alegoría del acta del 20 de julio de 1810. La Comisión Centenaria hizo un acta muy elaborada en Leipzig y resulta que esta impresión que se hace en Bogotá es mucho más sencilla desde el punto de vista estético, pero es muy significativa porque tiene el acuerdo municipal que la origina y de alguna manera muestra cómo Bogotá quería mantenerse como centro en un momento de la historia colombiana que era tan complicado. Tal como consta en el acuerdo número 8 de 1910, el Consejo de Bogotá encargó al taller de Medina unos 1000 ejemplares que serían repartidos al público. Esta información entregaba evidencias no solo del interés del Consejo por convertir un símbolo en un documento popular, sino sobre la elección de la Junta de Festejos de una versión rediseñada como legado para los colombianos de 2010. Todas las actas estudiadas, sin lugar a dudas, las más importantes son las realizadas en el siglo XIX, en 1850. No obstante, para la celebración del centenario se realizaron 2 impresiones, la de Medina Hijo aquí en Bogotá y la de Sperling en Leipzig, Alemania. Esta última tiene un gran significado en la medida en que se aprecia que hubo toda una discusión alrededor de ella. Hay cambios iconográficos como la presencia del león en lugar del gato. Hay también presencia de color abundante en la impresión, lo que la hace más similar al acta o la impresión hecha en Le Mercier, de ahí la importancia que tiene. La de Medina Hijo es una acta muy sencilla, digamos con unas decoraciones en blanco y negro muy elementales y que no es atractiva. Todo esto, sin lugar a dudas, fue lo que dio lugar a que el acta del Leipzig
fuera ubicada en la urna centenaria y que encontramos el año pasado en las celebraciones del Bicentenario. La decisión de imprimir una alegoría en 1910 nada tuvo que ver con la existencia de la impresa en 1850. Sin embargo, el hecho de que su estética fuera el punto de partida dio para pensar que esta no solo era bien conocida, sino que varios ejemplares podrían permanecer en diferentes lugares del país. Encontrar todas las copias existentes de la alegoría de 1850 fue el siguiente paso de la investigación. Cuando llega la primera copia perteneciente a un coleccionista privado aquí al laboratorio para ser analizada, nosotros no teníamos mucha idea de qué tipo de objetos eran estos. Y resulta y pasa que por una de esas casualidades de la vida estábamos trabajando al mismo tiempo en el Museo Francisco José de Caldas, aquí en Bogotá, en una práctica con los estudiantes de conservación. Y encontramos en la oficina del director otro ejemplar que era de la misma época. Entonces nos pareció un poco sorprendente que, digamos, pudiéramos comparar con el objeto que teníamos aquí en el laboratorio. Y a partir de eso comenzaron a aparecer actas y distintas instituciones en distintos lugares. Otros ejemplares, sin embargo, estaban en el Museo de la Independencia y en el Museo Nacional aquí en Bogotá. Y ya teníamos como referencia de ellos. Ahora, lo interesante fue ver cómo después de eso empezaron a aparecer otros ejemplares en el Archivo General de la Nación, que ya teníamos referenciado las actas. Estaban los 2 ejemplares de Medina e Hijos, en el Archivo de Bogotá, evidentemente, y eso fue otra coyuntura impresionante. Cuando destapan la urna centenaria, el 20 de julio del 2010, pues aparece otro ejemplar más de las actas de la Revolución. Cinco ejemplares de la alegoría que meses atrás parecía ser la única estaban sobre la mesa. La coexistencia de similitudes y diferencias saltó a la vista y la investigación, lejos de acercarse a su fin, empezaba un nuevo camino. Aunque todas son reproducciones, por lo menos de 1850, todas tienen acabados a mano, lo cual las hace diferentes. Aunque hay similitudes, también hay diferencias dentro de ese mismo grupo de actas. Así, por ejemplo, nos encontramos el acta que está en la Universidad del Rosario, que es un acta que tiene unas decoraciones completamente diferentes a los otros ejemplares que hemos visto. Estas decoraciones, pues hombre, tiene pigmentos y colores en plata que son, primero, muy costosos para la época, pero segundo, muy difíciles también de conseguir aquí en el medio local. También tiene las franjas de color azul, que la hace completamente distinta a las demás, y la presencia de ciertos pigmentos como el cinabrio, que es un pigmento de color rojo que, de acuerdo con los historiadores del arte, es uno de los pigmentos más costosos que existían debido a la producción del mercurio, que es el mineral de donde se saca. Con relación a la litografía hecha en Le Mercier en 1850, existen 2 tipos de litografía. Una cromolitografía, que es la que pertenece al Museo de la Independencia Casa del Florero, donde las impresiones de la piedra sobre el papel ocurren con tintas de diferentes colores, y unas litografías hechas con tinta negra. Ambas impresiones, tanto la cromolitografía como las litografías, fueron después acuareladas a mano. Esto ha hecho que cada una de esas actas tenga una apariencia completamente diferente, ya que el trabajo manual es imposible de repetir. La evidencia de una cromolitografía, técnica más complicada y costosa que la litografía común, indicaba que el ejemplar del Museo de la Independencia debió tener un destinatario excepcional. ¿Quién encargó y recibió esta impresión especial de la alegoría de 1850? Tras seguir por meses las huellas del Acta de la Independencia para conocer el valor de una alegoría impresa en 1850,
El equipo de investigación no solo se encontró una alegoría impresa en 1910, sino con varias copias de ambas alegorías conservadas en archivos públicos y privados. Interesantes interrogantes sobre las razones que oficializaron el 20 de julio de 1810 como fecha conmemorativa de la independencia tomaron forma. El contexto en el que se oficializa la celebración del 20 de julio se lleva a cabo a través de una ley de mayo de 1873. Eso no quiere decir que antes no se celebrara ni no se hubiera recordado el 20 de julio. Casi que desde meses después e incluso años después la fecha va a tenerse presente. Y es paradójico sabiendo que es una selección del grito de independencia de la capital y de alguna forma que no se hubiera reconocido de una manera más evidente los otros gritos de independencia o los otros movimientos juntistas. Y tenemos una polémica en medios de comunicación en la cual Miguel Antonio Caro, que tenía un periódico que era El Tradicionalista, argumenta que la fecha del 20 de julio de 1810 no tenía sentido, que la fecha que debería tener sentido sería la de 1813, cuando Cundinamarca efectivamente sí elabora y redacta un verdadero documento de independencia. En 1842, la provincia de Bogotá estableció el 20 de julio de 1810 como fiesta nacional y su gobernador promovió la creación de una sociedad filantrópica que convocaba a artesanos y profesores a presentar obras conmemorativas y a participar de una exposición. 4 años más tarde, en el marco de esta exposición, nacería la alegoría que transformó el Acta de los Libros del Cabildo en un documento capaz de resignificarse y llegar hasta nuestros días. Digamos que en la quinta exposición de los productos de la industria de 1846, hubo un objeto que llamó poderosamente la atención y fue el dibujo que presentó Simón José Cárdenas, que era el dibujo que sirvió como base para la elaboración de las actas de la Revolución de 1810. Cárdenas, hay que mencionar, no era dibujante, sino calígrafo, y de hecho el premio que se gana en esta exposición es por caligrafía. Y esto es importante para también entender las características estéticas de las actas de la Revolución. El dibujo y su autor recibieron gran atención de los asistentes a la feria y de la prensa, la cual se refirió a este como un trabajo primoroso y perfecto imitando el grabado, una de las obras que sin duda serán premiadas. Su autor, el señor Simón Cárdenas. Lo que hace Simón Cárdenas al hacer ese dibujo que denominó como una memoria a los próceres fue iniciar un proceso de lo que podríamos denominar una monumentalización de ese documento. Uno puede mirar básicamente 2 productos, tal como mencionaba. La historia genera un documento, una evidencia, pero las acciones conmemorativas le dan una nueva dimensión a esos productos iniciales. Nacido en Palmira en 1814, Simón José Cárdenas fue reconocido calígrafo y miniaturista, miembro de una familia de notables. Su padre, Pedro Simón Cárdenas, fue uno de los ciudadanos que el 5 de diciembre de 1813 desobedeció la autoridad de España, dándole el nombre de Palmira al antiguo territorio de Llano Grande, proclamándolo villa. Este dato, en apariencia inconexo, resultó ser poderosamente revelador. Uno de los próceres que aparece directamente en el acta es Pedro Simón Cárdenas, que es el padre de José Simón, que fue una de las personas que tuvo relación directa con el nombramiento de Palmira al corregimiento de Llano Grande. Es interesante también esta información corroborarla en un documento que encontramos, que es una carta que envía José Simón Cárdenas a los Estados Unidos, donde él se declara patriota e hijo de prócer de la independencia de la Nueva Granada. Él inscribe dentro de ese mismo cuadro una gran cantidad de personajes que no tuvieron que ver con el acta misma del 20 de julio de 1810, sino ya con próceres de la independencia y con muchos otros personajes que se salen del acontecimiento mismo.
Sobre el origen de las litografías inspiradas en el original, varias publicaciones coinciden en señalar la importancia de un personaje hasta ahora desconocido, el empresario Rafael Duque Uribe, quien podría ser además el posible destinatario de la cromolitografía hallada en el Museo de la Independencia. Un acuerdo entre él y Cárdenas sería el origen de las demás impresiones. El papel de Uribe fue muy importante en la fabricación de las litografías alegóricas al acta del 20 de julio. Prueba de esto es un anuncio que se hace en el periódico El Día en 1849 anunciando su viaje a Europa, en donde pues, pone prácticamente a la venta alegorías al acta del 20 de julio y cualquier vecino podría pues, abonar un dinero e inscribirse a tener una de estas piezas cuando volvieran de Europa. El artículo da cuenta del particular contexto en el que el dibujo de Cárdenas se convirtió en litografía. Lectura. El señor Duque ha llevado el original de la acta de la Revolución del 20 de julio de 1810 para hacerlo litografiar con toda la perfección y elegancia posible, a cuyo fin no se omitirá gasto alguno. El empresario Simón José Cárdenas hoy tiene la satisfacción de publicar la lista de los señores que han tenido la bondad de suscribirse. Un listado de los personajes que encargaron copias de la alegoría y la cantidad de dinero que pagarían por ellas cierra la publicación. Todos los documentos que hemos encontrado con relación a la creación de la litografía original en 1850 nos hablan de una iniciativa comercial. Hemos encontrado, por ejemplo, las 32 solicitudes iniciales de esta impresión, que tenía un valor de 5 pesos. Las 8 copias de la alegoría de 1850 que llegaron a manos del equipo en el 2010 hacen parte de un tiraje de al menos 32 encargos. Sobre su impresión, solo se sabe que fue realizada en la imprenta Le Messier, una de las más prestigiosas en Europa a mediados del siglo XIX. Si el dibujo original regresó o no al país, es un misterio por lo cual es imposible demostrar si la litografía que hoy vemos es fiel o no al dibujo de Cárdenas. Ese dibujo, por desgracia, no aparece, o no lo hemos encontrado, no se sabe si quedó en Le Messier en París o si regresó a Colombia, pero podríamos considerarlo como la fuente original de las actas de la Revolución. La ausencia del dibujo original representa un gran vacío en nuestra investigación. Hemos tenido acceso a una litografía realizada por José Simón Cárdenas, aunque los elementos son similares, no llegan a tener la perfección que tiene el acta de la Revolución de 1810. Ahí podemos suponer que hay un aporte del litógrafo, en este caso Charles Henry Hanke. La ausencia, por ejemplo, de color en los trabajos de José Simón Cárdenas contrasta con estas litografías que regresaron de París y que son ricas en acuarelados y en diferentes colores y con un dominio de la técnica del gouache y la acuarela que posiblemente José Simón Cárdenas no tenía. La firma hallada en las litografías demuestra que su autor fue Charles Henry Hanke, quien habría aprendido a realizar cromolitografías directamente del creador de esta técnica, el impresor Godefroy Enkelmann. Solo Hanke pudo tomar la decisión de ser fiel o no al dibujo de Cárdenas. Descifrar este misterio ameritaría una nueva investigación, pues al regreso de Rafael Duque Uribe al país en 1851, el paradero del dibujo no fue de interés para la prensa. El periódico El Neogranadino en febrero de 1851 anuncia ya la disponibilidad para el público de las actas de las alegorías que hace Duque Uribe en París, y esto lo cuenta como un gran suceso para, digamos, la farándula de este momento. La prensa describió el trabajo traído por Duque Uribe como el cuadro litografiado en el que se contienen la acta de independencia que tuvo lugar en esta ciudad el 20 de julio de 1810, y al pie de ella las firmas facsímiles de los que la suscribieron, convirtiendo así el dibujo de Cárdenas en el referente de lo que se conocería desde entonces como Acta de la Independencia, pese a que desde el dibujo de Cárdenas se hablaba de esta acta como Acta de la Revolución. Realmente la diferencia entre un nombre como el Acta de la Independencia y el Acta de la Revolución es sustancial. Tenemos que decir que la monumentalización terminó derivando en la nominación de ese documento como el Acta de la Independencia. Sin embargo, si somos mucho más precisos en términos de la circunstancia histórica, tendríamos que hablar de un acta de la Revolución del 20 de julio de 1810.
El texto que da la bienvenida a las litografías termina con un párrafo revelador. Invitamos, pues, cordialmente a todos los hijos de la Nueva Granada para que adquieran ese precioso cuadro que se halla de venta en el almacén del señor Rafael Duque Uribe, Carrera del Norte, el neogranadino 7 de febrero de 1851. En este anuncio, por primera vez se habla de acta de independencia de la Nueva Granada. Y esta acta de independencia se compara con el acta de independencia de los Estados Unidos. Incluso se hace un parangón explicando que si en los Estados Unidos cualquier mercader, cualquier obrero tiene en su casa un acta de independencia, sería también muy importante que cada neogranadino tenga un acta de independencia de la Nueva Granada. Desde su surgimiento, las alegorías fueron pensadas como un producto comercial y de hecho en el texto que aparece en la prensa, donde hay una lista de compradores antes de que el acta estuviera lista y llegara aquí a Colombia, nos permite entender más acerca de este carácter de mercancía que tenía, ¿no? en el buen sentido de la palabra. Nacida en 1810. Recreada en 1846 y multiplicada en 1850, el Acta de la Revolución fue desde su origen un objeto testimonial, signado por los azares de la nación que representa. Tras la investigación, el equipo de conservación tenía ahora evidencias suficientes para enseñarle a los colombianos las metamorfosis de su acta. A punto de dar por terminado su trabajo, un nuevo hallazgo los llevó de vuelta al laboratorio. Las impresiones del año 1952 hechas por el Banco de la República son las últimas que se hicieron y las que más abundan. De estos hemos encontrado ejemplares en varias instituciones como el Museo del Chicó, Academia Colombiana de Historia y en varias instituciones. Digamos que es el acta que con más frecuencia podemos encontrar, aunque a veces los tenedores no son conscientes y no son capaces de diferenciar una impresión de otra. De las alegorías de 1952, a pesar de que es la edición más nueva que existe, sin embargo no existe o no pudimos encontrar mucha información. Pero digamos que copias de esta edición que mandó a hacer el Banco de la República aparecieron en muchos sitios. Impresa y editada por el Banco de la República, la última versión de la alegoría se basa en la impresa en 1910. Una vez más, nuevas diferencias se hicieron reconocibles. Encontramos que las litografías elaboradas en París en 1850 están hechas en un papel de alta calidad, de trapo, con unos aditivos muy buenos que le generan al papel una calidad que se conserva hasta este momento de una forma muy bien. El acta impresa por el Banco de la República está hecho con un papel de madera de muy baja calidad, rico en lignina, lo que hace una impresión también en serie menos cuidadosa. Cuando nos acercamos con los estereomicroscopios o con lentes de aumento se puede ver la diferencia tan significativa entre el cuidado que se le prestaba a la litografía hecha en París y el acuarelado a mano a esta última impresión hecha en serie con materiales más ordinarios y que por supuesto se deteriora y decolora con mucha más facilidad. La alegoría de 1952 es la que mayor número de ejemplares tiene y la que más se exhibe actualmente, pese a su menor calidad. Tras estudiar todas las copias halladas en instituciones públicas y privadas, el equipo pudo dar por terminada su investigación, no sin antes recalcar la pregunta que acompañó el proceso. ¿Qué tan valiosa es el Acta de la Revolución como documento? Desde mi perspectiva, lo importante de estas actas y de estos ejemplares no es económicamente cuánto valen, sino más bien cuál es el significado que tienen para entender cómo se va conformando la historia de este país, ¿no? Y cómo se va armando un discurso de independencia y un discurso de lo nacional que antes de eso pues no existía. Vemos que desde sus inicios tiene un gran valor comercial, es una mercancía, digamos, bastante fina, generadora de estatus, independientemente de todos los valores patrióticos que podría tener en su trasfondo. En la medida en que surge desde una colecta, desde el interés de ciertas personas de tener un ejemplar de esta litografía que iba a venir de Europa. Como documento es muy importante porque se le considera el pilar fundacional, digamos, de nuestra independencia. Celebramos el 20 de julio como el Día de nuestra Independencia, pero además este documento generó una cantidad de alegorías que han, digamos, crecido ese valor de documento como monumento. Entonces hoy
las alegorías que se han generado sobre el acta de la Revolución del 20 de julio, que si bien no pide independencia, son muy importantes porque el gran público las asocia con un sentimiento independentista de verdad. Todos los mitos fundacionales, como mitos y como precisamente invenciones, van adquiriendo una serie de significaciones muy vinculadas a los mismos procesos. Y por eso esta acta, que fue un acta de cabildo extraordinario, termina como un acta de la revolución, que es lo que encontramos en el cuadro. Ya los conceptos de independencia, de revolución, se vuelven muy ambiguos frente al cuadro mismo. El acta de la revolución del 20 de julio de 1810 es valiosa como documento porque en términos de contenido está reflejando un momento, unas decisiones y unos participantes de precisamente los sucesos de esa fecha. Quizás esta investigación permita que los próximos 20 de julio, cuando se conmemore la independencia, este documento pueda ocupar el lugar que tuvo hace 100 años cuando fue protagonista. Quizás también los esfuerzos de todas las personas e instituciones involucradas, desde el dibujo de Simón Cárdenas o el viaje y la voluntad que llevaron a Duque Uribe a emprender este proyecto, queden reflejados en que las futuras generaciones de colombianos puedan celebrar sus ansias de libertad a partir de la reinterpretación de este documento monumento, el Acta de la Independencia.